Mirad, José Antonio Cedeño, su currículum que me ha mandado no es el reducido, por tanto lo pongo para que no lo leáis, no lo leáis, pero bueno, pongo al principio para que ya sabemos el año que nace y todos los demás. Y por supuesto, bienvenido aquí al grupo de la Universidad Cursos Mayores de 55 años, me he elegido, de Escuela de Pescadores, y ya tenía yo ganas de pillarte un rato, de que habláramos. Nos conocemos desde el año 90 aproximadamente, de modo que bienvenido, José Antonio, gracias, especialista en dirección de escena, pero inicialmente diplomado en enfermería. Ese salto como es, qué vocación de su La vida te va llevando de un sitio a otro, no tampoco era planificado. Yo en principio iba para médico, que yo creo que era la ilusión de todas las madres tener un hijo médico, ¿no? Entonces yo iba para médico, pero el año justo en que yo iba a matricularme en la universidad, mi familia pasó un bache económico y mi madre me dijo, mira, para médico no, para enfermero sí, nos lo podemos permitir. Entonces me matriculé en enfermería, hice 12 años, empecé a trabajar, me saqué la plaza pronto, estuve de supervisor, fui supervisor de agudos de psiquiatría, de urgencia, de medicina interna. Fui de la primera promoción de diplomado en enfermería de la civil. Y finalmente me asenté en el turno de noche. La gente que trabaja de noche tiene mucho tiempo libre para leer y se le surgen otras inquietudes muy bien todo el día libre. Y yo quería hacer algo que fuera muy distinto del campo de batalla que era la enfermería, y más la enfermería como yo la había vivido, que era como en primera línea, tanto psiquiatría como urgencia como medicina interna. Eran servicios como muy exigentes y bueno, que te dejaba muy tocadito. Entonces me metí en teatro por probar, por entretenerme, por divertirme, por hacer algo distinto. Pero me fui dejando llevar de que yo me gustaba cada vez más. De manera que cuando terminé entonces era una especialidad de 3 años arte dramático, cuando tenía especialidad en que se dividiese, pues pedí excelencia y me fui a Londres a hacer dirección escénica con la Asociación Británica de Teatro. Cuando volví, al año así, pues la escuela se plantea la posibilidad, la escuela de Málaga se plantea, de manos de Oscar Romero, la posibilidad de hacer por primera vez en España, porque no existía entonces en ningún centro superior, la especialidad de dirección escénica. Entonces yo estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la titulación adecuada. Entonces entré ahí y bueno, de ahí fuimos, nos pusimos la medalla de que fuimos la primera escuela en España que desarrolló un plan experimental de dirección escénica. Después lo desarrolla Madrid, con la LOMSE, lo desarrolla... Me permite, porque está claro que Escuela de Arte Dramático, o incluso Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, Madrid es de Real Escuela, y aquí además, que en Andalucía hay 3, Córdoba, Sevilla y Málaga. La decana es Málaga, ¿no? Córdoba era la más antigua. La más antigua. Y entonces, arte dramático es para interpretar, para aprender a hacer actriz. Esa es, cuando yo hice 3 años de arte dramático, pues era para eso nada más. Entonces, por primera vez, entra la idea, igual que hace muy poquito, ha entrado dramaturgia, primero entra dirección escénica, después entra musical. Fue curioso. Yo dirigí aquí una lectura dramática para la universidad con Leo Vigildo García Molina. No sé si algún Leo Vilar. ¿Os suena el nombre de Leo Vilar? Sí. Porque era una de las figuras más respetables y todo el mundo quería más a nivel teatral, quizás de las personas más públicas, ¿no? Entonces él entrevistaba a los alumnos que íbamos a entrar a hacer arte dramático. Íbamos pasando por él en el aula de un alumno. Y cuando me tocó a mí, me pregunta, bueno, ¿qué hace aquí? ¿Qué quiere hacer? Y yo le dije, dirigir ese tema así, pensando sin saber muy bien qué responder, porque se ve que nadie se lo había planteado. Y dice, bueno, tiene que haber directores también, ¿no? Entonces, después acabé yo dirigiendo la que fue su última obra, que fue haciendo lectura dramática de 3 tintos con Nacho Vara. Sí. Y fuimos muy buenos compañeros y buenos amigos. No sabes cómo empieza, pero no sabes nunca cómo va a terminar. Yo estuve incluso un tiempo trabajando de noche y dando clases en la escuela de arte dramático, pero llegó la ley de incompatibilidad y me dijeron, elige. Tenía una plaza fija en el hospital, pero me arriesgué a ser interino en la escuela de arte dramático, me he tirado 20 años de interino porque no sacaba la obra. No salían oposiciones. Ninguna, en
ningún lugar de España hasta que la sacaron y me saqué mi plaza y no me la perdí. Pero bueno, la historia podría haber sido otra, ¿no? O sea, el tema de la dirección escénica, todos los que hemos, la formación que yo tengo de dirección escénica, siempre la cuento porque nadie puede hacer dirección escénica, porque todos estamos queriendo montar algo, somos todos actores más o menos, nos gusta hacer y esto como tira para adelante y como tira para adelante. Por ejemplo, Rafa Duarte, que también hace arte dramático, pues él empieza a hacer su propio concepto de dirección escénica, a trabajar. Pero te lo montas tú, la dirección escénica se aprende leyendo, viendo y por supuesto yendo a cursos, como he hecho yo también. Y el primero que me da un curso de dirección de ingeniería de edad fue Miguel Robrestero. O sea, el primero. Ese empieza a preocupar un poco de sistematizar exactamente la técnica del actor, la técnica del director. Y la formación era básicamente artesanal. La gente que dirigía era la gente que antes de que existiese la especialidad, que había sido actor, que tenía muchos años de experiencia y a partir de ahí daba el salto a la dirección. O sea, se salía del escenario, a veces incluso se quedaba un pie dentro y otro fuera, que era una situación complicada, porque dirigir estando dentro del espectáculo no es una cosa que te permita ser muy objetivo respecto a la producción. Pero nosotros podemos decir que apostamos por la formación de director desde el principio, desde los 4 años, y que bueno, han salido grandes directores y son un referente a nivel. Sí, sí, un nivel de directores muy por ejemplo, de dramaturgos ahora. Por ejemplo, el Superstar que montó Leo, una de mis alumnas, estuvo en el Teatro Cervantes durante 3 días, llenándolo. Jesucristo Superstar, no sé si alguien lo vio. ¿Vale? Y ese espectáculo ganó el premio al mejor espectáculo musical. Y era una alumna recién terminada de arte dramático, que se había hecho con los derechos de espectáculo en Nueva York. Entonces era su primer trabajo como profesional, su último trabajo como alumno. Es decir, por eso que ha costado mucho llegar hasta ahí, ¿no? Ha sido un esfuerzo por conseguir situar. Ya puedo yo deciros de sus trabajos como tutor de prácticas, que han sido muchos. Yo he sido el profesor que más prácticas ha llevado, porque además nadie quería llevar las prácticas del último año porque eran muy esforzadas. Hay que estar allí sábado, domingo por la noche, montando luces, acompañando el espectáculo desde que empieza hasta que termina. Y también porque era un trabajo muy expuesto. Se supone que el alumno que termina tiene que hacerlo todo impecable. Claro. Entonces, bueno, normalmente los compañeros dicen, no, yo llevo segundo, llevo tercero, pero el cuarto no lo quería llevar nadie, entonces me tocaba a mí. Un año detrás de otro, pero yo muy feliz, porque para mí es una experiencia como muy gratificante. Y hay años, el año pasado un poco más, otros años también, por ejemplo con Mateo hemos ido coordinando el que también decirles que hay las prácticas. La casa de verdad han hecho 3 años. Sí, y hay muchísimas montajes de tradición contemporánea o no contemporánea, clásica, etcétera, que solamente se pueden ver allí por los trabajos de práctica, porque las compañías de teatro profesionales no pueden montar cosas con muchos actores y actrices. Luego es un referente, una oportunidad muy grande y allí. Yo lo que sí tengo que nombrarlo como uno de los referentes de la obra que más amo del mundo, que es El público de Lorca, y que él hizo la tutoría, la dirección de ese montaje, que para mí es tan bueno como los otros que he visto desde el primero de Luis Pascual, pasando por el Teatro del Sur de Paco Ortuño, por el último de Alfonso Zurro. Algunos habéis visto El público, ¿no? Este mismo año. Entonces, esa dificultad de obra, esa compleja pero a la vez atractivísima, sugerente, enorme poética que tiene ahí en el Teatro Imposible de Lorca, el Teatro Bajo la Arena, esa obra yo la tengo grabada aquí, no me hace falta que... Para mí fue una locura absoluta. Yo, bueno, había llevado varios talleres con la alumnos de dirección, pero me reservé esa obra para mí. Esta es muy complicada para un alumno y prefiero llevarla yo y dirigirla yo personalmente. Esa obra se había representado en Madrid, la había dirigido en el Centro Dramático Nacional, y nadie más se había atrevido entonces a representarla en el mundo. Le habían hecho un presupuesto inmenso, habían levantado el patio de butacas, la habían llenado de arena azul, que estaba hecha con plástico, y parecía que era imposible montar un texto con esa dificultad, ¿no? Por el texto en sí, por todo lo que movilizaba. Y cuando yo lo propuse en la escuela me dijeron, tú estás loco. O sea,
luego, con alumnos de arte dramático va a hacer el público, que es una obra por definición irrepresentable, ¿no? Torno a 20 actores y actrices. Bueno, nos metimos y le sacamos, y la disfrutamos muchísimo, y memoria quedó en un cuadernillo, publicó después en la universidad, y todo el mundo se enamoró del montaje. Yo la verdad es que lo que hice fue intentar abrir la mano a la colaboración. Yo entendía que tenía que ser una obra muy coral. Entonces allí colaboró en la plástica un médico que es un artista conceptual, Joaquín Ibars, que hizo el diseño de la escenografía y nos ayudó también en el diseño del vestuario. El laboratorio de música electroacústica del conservatorio, una profesora de danza que llevaba las coreografías y yo que llevaba la dirección. Entonces, ese equipo, con la colaboración de compañeros de la escuela y con 2 generaciones, porque era la primera vez que se mezclaban alumnos de las últimas formaciones de arte dramático con alumnos de las primeras promociones de la especialidad de interpretación, estaban mezclados ahí. Y entonces para mí fue una experiencia muy bonita. Se hizo de corazón, mi mujer estaba embarazada, gordísima, le quedaba poquísimo por dar a luz, y para mí era como parir otro hijo, ¿no? En el escenario. ¿Qué fue? Yo me pierdo. No me pida fecha que se me va a la cabeza ya. 94. Yo te puedo decir que empezamos haciendo el primer año Macbeth, porque yo venía a hacer cursos de hacer dirección en el mundo, estaba muy condicionado por el teatro isabelino, colocar el público alrededor, buscar una relación diferente con los espectadores. A mí me impresionaba estar sentado en una butaca y poder hacer así, cogerle la pierna al actor. O sea, si quisiera, podía hacerlo. Entonces, con ellos descubrí, en ese momento estaba muy en auge el teatro isabelino, y que yo quería el teatro la italiana, quería nuestra relación. Entonces, yo me volví con esa idea. Entonces, hicimos el primer año Macbeth. Hubo un rey. El segundo año hicimos La Atacante, el tercero un rey y el cuarto el público. Fue en ese orden. Porque todo un rey lo podía hacer. Lo hicimos aquí. Sí, lo hicimos aquí. Voy a hacer un rey el año que viene con el taller de Carranque. No me digas. Sí, pues el taller de jubilados de Carranque. Personas mayores que ha estrenado hace unas 2 semanas, sí, con ese taller. Un poeta en Nueva York, que decían que no lo podía hacer como iban a hacer las personas mayores un poeta en Nueva York. Lo han hecho. Poeta en Nueva York, genial. El poemario igual en la misma línea de todas las obras como Así que pasan 5 años, El Público también. El surrealismo. El surrealismo lorquiano. Y que ese poemario lo recomiendo que lo leáis porque es el momento en el que Lorca pega el cambio verdadero hacia lo que le verían sus íntimos amigos vanguardistas, Buñuel, Dalí y toda la gente. Y ahí donde cambia vamos a reponerlo. Son personas mayores sin experiencia teatral. Hicieron el año pasado con Marcelo Gitano, que lo hicieron conmigo, que era menos complicado. En la temporada anterior y en esta a eso fue la Bueno, llevamos un poco de tiempo haciendo teatro, lo han hecho de corazón, muy bonito. Y en este, un poeta en Nueva York, ha colaborado Ángel Calvente, que nos ha hecho una marioneta de Lorca, que ahora está de gira por toda España y que era nuestro niño pequeñito del montaje. Adriana, una chica de 17 años que se ha estrenado como coreógrafa y como bailadora. Sí, bailadora también. Y que más hemos tenido un percusionista maravilloso, Fernando, que es profesor de percusión. En fin, hemos creado un aparataje escénico, un montaje de 2 horas, que nos mandó incluso muy bien. Si tenemos ocasión, cuando vuelva el niño de gira, el Lorca, la marioneta de Lorca que está de gira por ahí, lo volvemos a poner en septiembre o así. Hay una cosa que cuando se ha hablado del teatro isabelino, todo el mundo sabe lo que es el teatro isabelino. El tipo de escenario en el que trabajaba Shakespeare. Eso. Si vais a Londres a ver el globo, es que un teatro que está rodeado por el público por 3 siglos. Entonces tiene público a la izquierda, a la derecha y al frente. Y tiene un espacio muy pequeñito. La distancia respecto al espectador es pequeña. A mí me enamoró. De hecho, cuando hicimos, se dice que no se puede decir fuera de un escenario. En Macbeth, que trae mala suerte, que fue uno de brujas, dicen que era real, que metió Shakespeare. Pero cuando hicimos Macbeth, lo que hicimos fue ponerle pie. Lo que hicimos fue hacer un curso de carpintería teatral y diseñar un escenario con tarimas y subir al público sobre el escenario de un teatro italiano para que tuviese esa misma relación. Y la verdad que lo disfrutaron de una manera distinta. O sea, cambia muchísimo la manera de percibir el espectáculo dependiendo de cómo tú ubiques el espectáculo.
Entonces, si tenéis ocasión de ver el trabajo de la cura del Faust, lo primero es que tengáis buenas piernas. Sí, así lo digo así, porque van entre el público con lo que sea que tengan y es muy fácil que os atropellen con cualquier cosa si no os apartáis, porque eso forma parte de su manera de ser. No quiero meter miedo, ¿no? Quiero decir que si estáis en medio seguro que os van a separar. Si os ponéis en los márgenes podéis estar más o menos protegidos a saber lo que pase. Pero es otra forma muy distinta de vivir el espectáculo, porque dependiendo del lugar que tú ocupes en la sala, tú vas a recibir una visión del espectáculo u otra. Lo que ve un espectador tiene poco que ver con lo que ve otro. Y es muy fácil que la interpretación que saca uno del espectáculo sea distinta de la que saca otro. Y eso es lo bonito del teatro contemporáneo. Eso es. En el teatro a la italiana, que es el teatro Cervantes, es eso. Es a la italiana cuando el foso se termina convirtiendo en un espacio, lugar en alto, como los corrales de comedia, para poder visualizar realmente mejor la obra. Pero luego está el teatro en arena, que es justamente como él se montó el Burrey de Jarry, que... El teatro circular es el teatro más difícil de hacer. En el teatro de la italiana hay un lugar privilegiado en el escenario, que es justo donde confluyen las visuales, donde se ha colocado esa cámara o un poco más atrás. Desde ahí se abarca la acción de una manera perfecta, desde un lado hasta otro. ¿Qué pasa cuando tienes teatro en esa avenida con 3 puntos focales? Porque hay, en principio, un punto ideal para cada espectador situado en cada uno de los lados. Con lo cual, cuando tú analizas la acción, no puedes organizarla solamente hacia adelante, porque si no, los que están a los lados solamente van a ver a los actores de perfil. ¿Se entiende o no? Entonces vas a tener que montar una parte de la acción aquí, pero vas a tener que darle algo a este público y vas a tener que darle algo a este público. Y si haces teatro circular, es el espacio más difícil de manejar, porque siempre vas a tener alguien que se fastidie. Te tienes que ir rotando la acción y creando una composición que vaya variando a un lugar, a otro del escenario. No puedes tener eternamente el actor principal de espaldas a un punto de vista. No hay un espacio privilegiado. Todos los puntos de vista son privilegiados en el teatro circular. Pero eso tiene que ver mucho con los teatros del origen. El origen teatral es así. O sea, realmente es un espacio circular en el que lo ritual, los sagrados, las manifestaciones de danza empiezan así, desde esos orígenes, hasta crear lo que son todos los graderíos en el teatro greco-latino para poder hacer ese distanciamiento, y en ese semicírculo, como bien conocéis en Mérida o cualquier otro, ya se produce otra comunicabilidad, otra sonorización y otra manera de ver a esos personajes que en principio tienen que engrandecerse en su forma, con las máscaras, ¿no?, para emitir la voz, etc. O sea, el teatro contemporáneo, de hecho, es vuelta al origen. Es una vuelta desde las vanguardias, desde ese inicio. Porque hoy es el día del libro. Felicidades. Eso es lo importante. Hemos traído libros a recomendar independientemente de lo que hablemos y sobre lo que vamos hablando. Y él ha traído unos cuantos, yo tengo aquí preparado otros 3 para que toméis nota y lo compréis o lo sabéis ya. Me he traído aquellos que para mí me han ayudado a cambiar un poco mi perspectiva a la hora de entender el teatro. En algún momento ese libro entró en mi vida y me ayudó a ver las cosas de una manera diferente. Seguro que todo el mundo que se dedica al teatro le suena el nombre de Stanislavski. No hemos hablado. Pero todo el mundo maneja algunos textos de Stanislavski, que es la construcción del personaje, que son los textos clásicos, los textos referenciales que se les suele dar a los alumnos de teatro dramático que están empezando a aprender. Pero hay un librito de María Osipovna que se llama El último Stanislavski. ¿Vale? Esto lo publica el CAD con la Abadía, Instituto, y la escuela estuvo a punto de engancharse también a la publicación, pero tú sabes cómo son las cosas. Bueno, este es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Porque Stanislavski es el que desarrolla el concepto de la memoria emocional, en la que se apoyan los actores y sus recuerdos de sus emociones para prestarla a sus personajes. Pero Stanislavski no se queda solamente. Stanislavski sigue evolucionando a lo largo de su vida como docente y como director, y se desliza hacia otro territorio. Uno de los discípulos privilegiados de Stanislavski es Mellner.
Meyerhold es el que inventa la biomecánica. La biomecánica pretendía preparar el cuerpo del actor para interpretar. No apoyarse en las emociones, sino en la construcción física, en la actualidad, en las acciones. Era como un punto de vista opuesto, teóricamente, a lo que Stanislavski había planteado. Stanislavski está trabajando de dentro hacia afuera y Meyerhold está trabajando de fuera hacia adentro. Stanislavski decía que en el fondo era como un túnel, da igual si empieza desde un lado o empieza desde otro, en la mitad te vas a encontrar. ¿Qué es lo que sucedió? Que Meyerhold desarrolla un trabajo corporal muy elaborado. Si os fijáis en las películas, que las conocéis seguro, de Chaplin, entendéis muy bien qué significa que un actor controle su cuerpo como si fuese un único músculo, ¿no? Puede hacer todo y lo puede expresar todo solo con su cuerpo. Ese era el ideal de biomecánica. Ahora mismo la única compañía que sigue trabajando en esa línea es Atalaya, y si veis algún espectáculo de Atalaya podéis entender perfectamente de qué estamos hablando. Ya habéis visto algunos también. Pues, son gimnastas, son gente que son capaces de repetir una partitura al mínimo detalle. Tú les pides que rebobine la acción y es como si le dieran marcha atrás al cuerpo y deshacen todo lo que acaban de hacer hacia adelante. Porque saben exactamente cada movimiento uno por uno que han hecho. Entonces, Meyerhold aporta la idea de que el actor no solamente debe de sentir la emoción, sino que debe ser capaz de comunicarla. Y para eso necesita de su cuerpo. Y desarrolla el concepto de partitura o de acciones físicas. Lo que el público observa que el actor hace. ¿Qué es lo que hace? Usar la palabra última esa, lo que el actor hace. Es que yo traigo un libro que no diga nada, que va por ahí también. Esa es la madre de Cordero. En esos dos puntos de vista se resume toda la idea de la formación teatral, grosso modo. Entonces, ¿qué sucede? Que Stanislavski, que era muy listo, dice, este alumno me está aportando a mí lo que yo no tenía. Entonces, Stanislavski aprende de su discípulo, que es Meyerhold. Acaba muerto porque Stalin lo hace fusilar porque era formalista. No seguía el dictamen del realismo soviético. Entonces, como investigaba demasiado sobre la forma, decía Stalin, decían los seguidores de Stalin, que se preocupaba demasiado por la forma y nada por el contenido. No era cierto. Entonces, la última etapa, también fue un poco abandonado, la única persona que tenía autoridad para verlo era Stanislavski, iba a visitarlo, aunque era un proscrito político. Estuvo con él, con su discípulo, hasta el final. Entonces, bueno, este libro lo que hace es recoger lo que Stanislavski aprende de Meyerhold y aplica y consigue conectar el trabajo interior del actor con el trabajo exterior. Se llama El último Stanislavski, ¿vale? Lo tenéis en Fundamentos. Brecht. Hemos oído hablar de Brecht, todos, ¿no? Un referente. Hay un libro que hay que leérselo sí o sí, que es El pequeño órgano para el teatro. Si alguien no lo ha leído, Pequeño órgano para el teatro. Esto lo sacó el editorial Quijote, pero hay muchas versiones y muchas de ellas en PDF están colgadas directamente porque es un clásico. Se lee muy bien, porque lo he escrito pensando que cualquiera pudiese entenderlo, ¿no? Aquí está su manera de entender el teatro, que básicamente consiste en concebir la puesta en escena como un laboratorio social. Dice que el problema del teatro es cuando tú entras a ver una representación, enganchas con el personaje principal a través de la identificación y pierdes cualquier capacidad de criticar lo que el personaje hace o piensa. Dice, la única forma de que el espectador conserve la capacidad crítica es que exista una distancia. Y por eso defiende el concepto de distanciamiento. Entonces, si seguís la historia de los personajes en el escenario, los personajes brechtianos, son personajes que van por su caminito. En el caso de que pudiésemos hablar de un personaje stanislavskiano, el personaje stanislavskiano se mueve persiguiendo un objetivo y se mueve siguiendo un caminito y no se sale de él nunca. Por eso nos identificamos porque llegamos a la conclusión de que no podía haber hecho otra cosa y que nosotros en su lugar haríamos exactamente lo mismo, aunque sea el peor canalla sobre el escenario, pero enganchamos con él, sobre todo si es un buen actor el que lo interpreta. Hemos estado hablando de Brecht porque tuvimos 2 clases completas sobre Brecht, sí, con lectura dramatizada simultánea, y que Madre de Coraje, La vida de Galileo,
el elefantito, todo Toda esa conjunto de piezas didácticas, Brecht la organiza básicamente para que los actores aprendan a pensar de una manera dialéctica y entiendan cómo se procede con el distanciamiento. Es decir, si el actor lo asimila, el público lo puede asimilar. Y en eso camino. Bueno, esto está muy bien explicado aquí en el pequeño resumen para el teatro. Os decía que el actor stanislavskiano sigue por un caminito persiguiendo un objetivo que es el que da sentido a su comportamiento, el que lo justifica y que justifica su subtexto. Esto suena, el concepto de subtexto, ¿no? El subtexto es lo que el personaje piensa o siente, no lo que dice. El personaje dice una cosa, pero no necesariamente dice lo que piensa o dice lo que siente. Stanislavski lo que creó fue un espacio interior para el personaje que estaba detrás de lo que el personaje decía o hacía y justificaba su comportamiento. Como en la vida real. En la vida real los personajes no se expresan solamente a través de lo que están diciendo, sino muchas veces dicen mucho más la actitud corporal, el tono en que lo dice, la posición que ocupa. Entonces todo eso estaba ahí le servía al actor para articular el subtexto y mostrar la vida interior del personaje. Bueno, pues bien, si Stanislavski le da importancia al subtexto, lo importante para Brecht es el contexto social, porque Brecht estaba haciendo una lectura política y quería utilizar el teatro como herramienta para transformar el mundo. Entonces, ¿cuál es la clave de su manera de hacer teatro? Pues coloca a los personajes y lo lleva hasta la encrucijada de tener que tomar una decisión y nos hace visible el punto en el que el personaje decide hacer esto o hacer lo contrario. Mientras que Stanislavski hacía que las decisiones de los personajes fueran invisibles y el personaje es lanzado a lo largo de la obra una escena detrás de otra, con Brecht vemos claramente que hace esto. Y normalmente lo que el personaje brechtiano hace es lo que nosotros no vamos a hacer. El personaje brechtiano se equivoca para poner en evidencia sus errores. El personaje brechtiano no aprende para que nosotros aprendamos. ¿Se entiende la idea, no? Sí. Esa es la estrategia a la hora de realizar. Y este libro, la técnica teatral de Brecht, de Suchet, que es un clásico muy antiguo, colecciones Tau, es quizá el que mejor explica la práctica brechtiana. Ese para la teoría, el pequeño órgano para la teoría y este para la práctica. Por ejemplo, muy concreto, el gestus. ¿Suena el concepto de gestus? El gestus de un personaje no es el gesto, no es la gestualidad, aunque la gestualidad pueda formar parte del gesto. El gesto es intentar mostrar un personaje y las conexiones que tiene, conexiones sociales que tiene con el resto de los personajes. Por ejemplo, el gestus mío ahora mismo es el de profesor. Cualquiera que vea desde fuera esta escena, veo un montón de personas sentadas mirándome a mí, haciendo foco de atención. Esta situación, en este contexto, revela que yo tengo el poder a la hora de decir cualquier barbaridad. ¿Se entiende? Esa sería la mirada desde fuera. Entonces, el gestus ahora mismo es que yo estoy sobre una tarima, que yo tengo la palabra, yo estoy de pie, que vosotros estáis sentados. Y que él me está respaldando. Todo esto es una estructura de poder. Entonces lo que hace Brecht es desmontar las estructuras de poder para que las podamos analizar. Si estuviésemos sentados en círculo hablando, la relación sería otra. Siempre se lo digo. ¿Vale? Seguro que sería otra. Obliga al otro. ¿Vale? Lo lleva de un lado a otro. ¿Se entiende, no? Entonces una de las cosas que hace el teatro contemporáneo es desmontar la mirada de poder. Normalmente el teatro tradicional hace que el público mire la acción, y Brecht lo hacía también, en un orden muy bien determinado. Aunque parezca que todo pasa de manera casual, es mentira, ¿no? Primero un actor grita y después hay una torta. Pues no es lo mismo que haya un grito y después una torta, que haya una torta y después un grito. ¿Se entiende o no? El significado cambia. Lo que según el orden elaboramos un sentido. Entonces la mirada del espectador es conducida por el escenario de manera intencional de un foco de atención a otro. Y así se va contando una historia. Es lo mismo que pasa en el cine cuando la cámara selecciona lo que quiere mostrar. Y eso lo hacía muy bien Brecht, que daba un foco de atención y elaboraba una línea narrativa muy clara. Una única línea narrativa, porque quería que todo el público llegase a la misma conclusión. Si metes dos focos de atención a la vez, ¿qué es lo que pasa?
Claro, parte del público decide mirar uno, otro decide mirar otro, y ya el mensaje final se va a romper, se multiplican los significados. Pues el juego del teatro contemporáneo es multiplicar, para mostrar la complejidad del mundo, para mostrar que los conflictos no son solamente conflictos de clase, como imaginaba Brecht, hay muchas más cosas en juego, y todas se dan de manera simultánea. Yo le ponía a los alumnos Señorita Julia. ¿Todo el mundo conoce el texto de Señorita Julia? ¿Os suena? Hay que leerlo. Es una señora bien que se encapricha de su criado. Strindberg. Entonces, ahí se dan dos conflictos entrecruzados. Como mujer, ella se somete a un hombre, porque es una sociedad patriarcal. Pero como patrona, ella es la jefa del hombre. Tiene dos conflictos entrelazados que se dan simultáneamente. Y eso hace interesante la obra. Porque a veces predomina una, a veces predomina otro, a veces jugamos a mostrar las contradicciones de los personajes. Bueno, más libros por ahí. Artaud seguro que lo ha recomendado Paco. Sí, lo traigo aquí. Lo traigo del año 73, pero se edita en el año 38. Es un libro maravilloso. Se llama El teatro es su doble. Ese para mí fue mi primer libro de teatro. Con Artaud empieza de alguna manera el teatro contemporáneo. Ahí. Él hace teatro, él hace cine cuando era actor, hace cine cuando el cine era mudo. Y lo que descubre es la capacidad que tiene el cine de comunicar sin palabras. Lo descubre. También descubre que algo validez, que también da una clave que se puede, sin entender el idioma, le llegan un montón de cosas. Ese libro es clave de verdad, os lo recomiendo mirar cómo está ahí editado actualmente, que haga muy Lo leo una y otra vez. Pero bueno, ¿cuál es su manera de entender el teatro? Él dice que Occidente ha cometido el terrible error de colocar la palabra en el centro. Que el teatro dependa del texto, de lo que está escrito. Y él dice que el teatro es mucho más que el texto. Que todo lo que hay alrededor del texto es más importante que la palabra. Hay que decirlo, Antoine Artaud tenía un problema mental grave. De hecho, acabó sus días en un psiquiátrico. Pero gracias a ese problema mental que él decía que le impedía traducir a palabras todo lo que él pensaba, convertir en lenguaje comunicable, él descubre la capacidad de comunicación del aparato escénico, de todo, de las tonalidades, de los movimientos, de los gestos, de los ritmos. Descubre que las cosas más intensas y más importantes del ser humano no pueden ser comunicadas con la palabra. Una emoción auténtica, una emoción verdadera, algo que de verdad te sobrecoge. ¿Cómo lo vas a convertir? Puedes como mucho arañarla convirtiéndolo en poesía. La poesía es lo que más se acerca a poder expresarlo y expresarle a través de la palabra. Dime. A mí me recuerda un poco esa expresión que utilizamos mucho cuando decimos no tengo palabras. Claro. Cuando estás sintiendo algo de eso, pero no puedes de decirlo, puedes expresarlo a lo mejor con un gesto, coger a otro abrazándolo, tocándole, yo qué sé. Cualquier otra manera vehiculiza mejor la complejidad de lo que tú estás experimentando que encontrar una palabra. En el fondo los semiólogos han dado la razón. Dice, oye, las palabras son un corsé para el pensamiento. Lo que queda fuera del lenguaje es inexpresable. ¿Se entiende esto, no? Pero el teatro contemporáneo ha aprendido mucho de Artaud, y Artaud lo hizo porque no le quedó otra, porque estaba enfermo, porque no encontraba las palabras. Hay un libro de poemas que se llama El Pesanervios. Pesanervios. Son poemas de Artaud. Yo les recomiendo a mis alumnos que lean El Pesanervios antes de leer el teatro y su doble. Es su referente. Ese que lee, este no habla de teatro, este habla de cómo se siente él, de cuáles son sus emociones y de cómo vive el mundo. ¿Cómo se llama? El Pesanervios. Es de Visor Poesía. Este es difícil de conseguir, pero si lo conseguís de segunda mano, merece la pena muchísimo. Os voy a leer un poema, si me lo permitís. Mientras lo buscas, leo una cosita también de Artaud. Mira, dice Artaud, pero el teatro verdadero, ya que se mueve y utiliza instrumentos vivientes, continúa agitando sombras en las que siempre ha tropezado la vida. El actor, que no repite dos veces el mismo gesto, pero que gesticula
se mueve y, por cierto, maltrata las formas detrás de esas formas y por su destrucción recobra aquello que sobrevive a las formas y las continúa. Eso es lo que había estado antes él explicando con palabras directas del mismo autor y termina diciendo más adelante. En todo caso, y me apresuro a decirlo, un teatro que subordine al texto la puesta en escena y la realización, es decir, todo lo que hay de específicamente teatral, es un teatro de idiotas, de locos, de invertidos, de gramáticos, de tenderos, de antipoetas y de positivistas, es decir, occidental. Quiere decir, arrasa, va directamente contra el texto, va directamente contra la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el punto de referencia. teatro En burgués. esa época la polémica era si ha interpretado o no ha interpretado de manera adecuada lo que el poeta, autor, quería decir en el texto. Y él hace volar todo eso desde el principio. Es decir, lo importante no es el texto, lo importante es lo que pasa sobre el escenario. El texto es secundario, el texto es una herramienta más para contar la historia. Que si me permite, José Antonio, uniéndolo con lo de Stanislavski a Meyerhold y después a Grotowski, ¿no? En esa línea, la forma del cuerpo en acción, porque al final la acción es el teatro, como siempre os repito, en el momento en que sale, se busca por parte del actor la interpretación desde el texto o desde lo que sugiere el texto o de cómo tú te inventes el texto, está en el movimiento. La acción es la vida, de lo que ha dicho aquí. La vida no está separada de la palabra. Aquí estáis actuando todas y todos desde la mirada, desde la atención. Estáis actuando. Si actuáis, levantáis la mano o decís algo, estáis representando algo de una situación vital en donde la palabra que yo digo no es lo importante, es complementario a vuestros gestos, a vuestra forma, a qué interesante. Y eso es, por un lado, y por otro, lo que va desde Stanislavski haciendo que cambie el teatro contemporáneo en la manera de trabajar el actor y de la manera de actuar por parte de los intérpretes en general. Yo le explico a los alumnos que la evolución del teatro, o sea, si se ha ido cambiando la manera de representar y de interpretar sobre el escenario, no ha sido por capricho. Es porque la imagen que tenemos de nosotros mismos ha cambiado. No podemos seguir representándolo igual que ha cambiado la pintura, ha cambiado la poesía, ha cambiado la música, ha cambiado el teatro. No nos vemos igual. Si Beckett saca los personajes, ¿me conocéis Esperando a Godot? Me imagino que sí. Esos personajes tan desangelados, tan fracasados, tan perdidos, tan desorientados, es una expresión de cómo se siente el ser humano entre guerra y guerra mundial. ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Pues de alguna manera el teatro, tanto en la literatura, pero también la pintura, la música, ha ido reflejando, y el teatro ha tenido que cambiar su manera de representar porque ha cambiado la mirada. No nos vemos igual. Pero siempre el teatro detrás de toda la vanguardia. Sí, de alguna manera detrás. Porque mueve mucha gente. La pintura ha sido la disciplina artística que ha evolucionado bastante. Casi todas las ha ido detrás de la pintura. Y por eso la pintura contemporánea resulta un poco comprensible, y si alguien pone una banana en la pared, todavía no rajamos las vestiduras todos. ¿Por qué ha pasado? ¿Cómo se le ha ocurrido a ese hombre hacer eso? No lo entendemos, porque ellos van como años luz todavía de la sociedad, y nos cuesta trabajo entender qué quiere decirnos con eso. Pero tiene sentido para él. Pero bueno, por volver a algo, ¿vale? Para no dispersarnos demasiado. Os voy a leer un poema suyo, ¿no? De aquí de Pesanería. Y dice: me falta una concordancia entre las palabras y el momento de mis estados. Entre comillas, pero es normal, a todo el mundo le faltan palabras. Usted es muy difícil consigo mismo. Al escucharle no lo parece, pero se expresa perfectamente en francés y le da demasiada importancia a las palabras. Contesta él ahora. Ustedes son unos cretinos, desde el inteligente al mediocre, desde el hiriente al endurecido. Ustedes son unos cretinos. Quiero decir que son unos perros. Quiero decir que ladran hacia afuera, que se empecinan en no comprender,
Me conozco y eso me es suficiente. Y eso debería ser suficiente. Me conozco porque me socorro. Ayudo a Antonín Arto. Tú te conoces, pero nosotros te vemos. Vemos bien lo que haces. Sí, pero no ves mi pensamiento. En cada uno de los peldaños de mi mecánica pensante hay agujeros, paradas. No quiero decir, entiéndame bien en el tiempo. Quiero decir una cierta forma de espacio. Yo me comprendo. No hablo de un pensamiento longitudinal, un pensamiento en duración de pensamiento. Hablo de un pensamiento, uno solo, y un pensamiento interior. Pero no me refiero a un pensamiento de Pascal, a un pensamiento de filósofo. Me refiero a la fijación perfilada, a la esclerosis de un cierto estado, y atrapa. Me siento dentro de mi minucia. Pongo el dedo sobre el punto preciso de la falla, el deslizamiento inconfesado, porque el espíritu es más rastrero que ustedes mismos, señores. Se esconde como las serpientes, se esconde hasta el punto de atentar contra nuestra lengua, hasta dejarla en suspenso. Soy aquel que mejor ha sentido el desarreglo estupefaciente de su lengua en sus relaciones con el pensamiento. Soy aquel que mejor ha descubierto el instante de sus más íntimos, de sus más insospechados deslizamientos. Me pierdo en mi pensamiento como en un sueño, como entrando súbitamente en un pensamiento. Soy aquel que conoce los rincones de la pérdida. Esa última frase es la más hermosa a la hora de definir al todo y de definirnos a nosotros a través del todo. Nosotros somos aquellos que conocemos los rincones de la pérdida. Porque hemos perdido cosas, porque estamos perdiendo cosas continuamente. Entonces a mí me parece hermosísimo todo el poemario. Hay una obra muy divertida que es El chorro de sangre, donde uno de los personajes le pide cuentas a Dios, que aparece la mano de Dios. No la he leído, no. Es divertidísimo. Alguna vez se le una vez. A ver, no es fácil de conseguir, pero merece la pena. Se llama El pesanervios, ¿vale? Hemos coincidido en traerlo cada uno, fijaros, si no me acuerdo, al top, porque es claro. Yo he metido literalmente lo que entraba a la mochila y que a mí me ha dicho cosas, me ha cambiado. Después, me permíteme un segundo, yo que diga otro de mis libros, que es del año 38 también, como este otro, Homo Ludens, de Johannes Huizinga. Esta es la edición que se puede conseguir y comprar. Homo Ludens del año 38, de Johannes Huizinga, es para mí, junto con el redactor, fueron los dos elementos que me llevaron al teatro hasta todo su conocimiento en todas las facetas, pues académica, por lo menos de la práctica y de la acción, porque me parece que como primero soy maestro, aparte de estudiar también arte dramático, la acción es lo principal y parte de los conceptos de la palabra juego, que en alemán es Spielen, que en inglés play, el juego, no sé si alguna vez lo he dicho, está como dice Huizinga, en el principio del hombre. Jugamos, los animales juegan, lo primero que hacen para descubrir el mundo a través del juego. El juego simbólico, la dramatización, de la dramatización al teatro. Y la dramatización, claro, ese es el proceso, ¿no? En el que natural, el hombre, el niño, va buscando su referencia. Pero eso antes de la danza, antes de poder ponerte de pie, el como si, cualquier cosa que coge, que además, cállate que se va a hacer daño, es un juego, es una búsqueda de la realidad que está más allá de la percepción interior del ser humano, niño o niña. Entonces, este Homo Ludens, él dice, y lo relaciona también con el principio de la ritualidad, de lo que se repite en el niño en la búsqueda de ese juego. Bien, dice, los conceptos de rito, magia, liturgia, sacramento y misterio entran en el campo del concepto de juego. Para Platón se daba sin reserva alguna esa identidad entre el juego y la acción sacra. O sea, sin el juego no existe la cultura. La cultura es la manifestación de todo lo que es el no ocio, el ocio, el negocio, no ocio, y el ocio. Es parte de lo que lleva
desde el juego a la naturaleza de seguir nosotros buscando el play, el teatro que necesitamos mostrar como parte de la realidad en la que vivimos. Y ahí nos confrontamos, nos instalamos en otras realidades y necesitamos mirarlas expectantes, como espectadores que participamos en ellas. Jugamos a través de los demás, los que hacen teatro, y a veces participamos y entramos en el contemporáneo, entramos en acción, y con la Fura del Bao entramos dentro del teatro, estamos dentro de la propia realidad de la acción dramática, es el máximo. La realidad virtual no, porque la realidad virtual tú te metes en cualquier situación que te propongan, pero tú no estás aquí como José Antonio, aquí conmigo, e interactuando sobre la improvisación de las cosas. Estamos utilizando continuamente y es difícil establecer unos límites para entenderlo y para organizarlo. Tanto el rito como el happening. ¿Sabéis qué es el happening? Vale. La palabra happening. Happening, ¿os suena, no? Bueno, el happening lo hemos sacado en su momento, en los años 60, 70, lo hemos sacado de la pintura. Les dio a la gente de pintura por crear actos participativos con el público. No se trataba tanto de contemplar una pintura, una escultura, como de sumergirse en una fiesta participativa muy lúdica. Ahí está la palabra, que lo une todo. ¿Vale? Entonces, la fiesta es lo que hacía el Living Theater, era lo que hacíamos nosotros cuando éramos muy jóvenes, y de pronto se hacía teatro en cualquier otro sitio que no era un teatro. Y la gente pues se mojaba, bebía, hacía acciones participativas que creaban un fuerte sentido de unidad. Entonces, tanto el rito como el happening, vamos a decir como que el happening es un rito profano. Exacto. Te crea sensación de unidad, te sientes muy bien, te lo pasas muy bien, pero no transmite ninguna trascendencia. No te sientes en comunión con nada, te sientes en comunión con la gente que has estado. ¿Más o menos de acuerdo con esto? ¿No? Entonces, fue una de las herramientas por el cual el teatro en los años 60-70 se transforma, y lo hace el Living Theater, una compañía norteamericana que fue la que desarrolló esto con más profundidad y con más riesgo. No he traído nada de ello, pero que es todo lo que viene después de estos pensamientos de esta gente que están investigando, que está ahí. Ellos se produce la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial ya se rompe. Sí, esta gente lee el libro de Artaud en la primera edición que se hizo, que es el manuscrito en inglés, y les estalló la cabeza. Y dejaron de hacer teatro y empezaron a hacer happening. ¿No? Porque entendían que se ajustaba más a lo que el teatro tenía que ser, algo participativo, algo que recuperaba el sentido de comunión de todo, y hacían cosas espectaculares que no nos da tiempo a contar. No, claro. Pero bueno, ya tenemos el teatro y tenemos, se caracterizan porque te disuelve dentro de un grupo, desaparece la distancia, no hay distancia. Ni en el rito ni en el teatro. Si hay una ceremonia religiosa, o estás dentro o estás fuera. No, se nos olvida, si me permite, las bacanales. El origen dionisíaco de la fiesta teatral es la bacanal desde los ritos de ese momento histórico. El rito no es teatro, es una fiesta junto como el happening en los años 60. En la Semana Santa lo entendemos. Lo entendemos perfectamente. Si estás dentro de la historia, lo vives de una manera, y si estás ahí haciendo foco, bueno, pues el rito exige comunión. El rito lo que hace es conectar tu cabeza con tu cuerpo con el cuerpo de al lado, el de al lado con el grupo y el grupo con el universo. El rito lo que hace es establecer un eje, y en ese momento tú eres el centro del universo. Esa es la ilusión que tenemos, esa es la sensación que experimentamos, ¿no? Cuando hacemos ecología alrededor de otro. Y el happening busca recrear esa misma sensación, ¿vale? Ahora vamos al teatro y a la plataforma. Bien, decía Cantor, y yo creo que lo decía bien, que el rito, o sea que el teatro nace del rito, pero empieza a ser teatro cuando deja de ser rito. ¿Se entiende esto o no? Sí. Para el rito no hay distancia. Somos toda una masa de gente bailando y haciendo algo. Nadie mira. Todo el mundo hace. Todo el mundo participa. No hay espectadores en el rito. Y si hay espectadores que no forman parte del rito. Él dice Cantor,
el teatro nació el día que alguien se salió del rito y le dijo a los demás, miradme. ¿Se entiende? Ese fue el primer actor, el que creó distancia respecto al público. ¿Se entiende la idea? Y de ahí a la profesionalidad. Pero ya había una gente mirando y otro haciendo. Y había un abismo entre uno y otro. Un abismo más o menos se puede sortear de alguna manera, pero no una participación directa. El control del happening es del público, siempre. Incluso que tú lo organices y lo lleves muy bien y tengas mucha experiencia, se te puede ir de madre facilísimamente. Porque el público hace lo que quiere, ¿no? Y cuanto más libertad y más herramientas le dan, más cosas, más disparatado puede ser el resultado. Bien, hemos dicho, el rito, o sea, el teatro exige distancia, igual que no la tiene ni el rito ni el happening. ¿Dónde existe distancia también? En la performance. La performance surge, siguiendo esta lógica, después que el happening. Cuando ya se hartaron de hacer happening y descubrieron la gente que hacía happening que podía pasar cualquier cosa, y dijeron, no, yo no voy a dejar que el público me arruine a mí lo que yo quiero decir. Que podéis participar, pero podéis participar de una manera controlada y limitada. Hay una distancia entre vosotros y yo. Yo determino qué se puede hacer y qué no. Incluso aunque estéis apáticos sentados, esa no participación vuestra ya forma parte de mi performance. ¿Se entiende? Por eso hay video performance, pero no puede haber video happening. No. ¿Vale? ¿Se entiende la idea? Entonces, hubo un espectáculo de Canva muy... lo que traía el Diego García, las cosas que traía el García, que era carnicería teatro. Hubo un momento que le tiraban cuerdas al público, a lo más grande, y le decían al público, tira, a ver si conseguimos mover el teatro. ¿Vale? Y la gente ponía las cuerdas. ¿Eso qué era? ¿Un happening o una performance? Pregunto. ¿Por qué era una performance? ¿Por qué? Pues porque por mucho que tires de la cuerda, no se va a mover un centímetro. No vaya a cambiar nada. Están diciéndole al público, creéis que podéis cambiar las cosas, pero esto lo controla. ¿Se entiende la idea o no? En el happening, honestamente, tú cambias las cosas. Incluso la gente que estaba en el happening tenía la ilusión de cambiar el mundo. Estaba cambiando el mundo con lo que estaba haciendo allí. Ahora que dicen, tú estoy parado. La performance es más distante, es más intelectual, es más refinada, es más cínica, es más irónica, juega con otras herramientas. Nace de lo mismo, sí nace de lo mismo, pero emite la misma distancia para ir en el teatro. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí. Otra cosa. Bueno, bien, por tanto, en el happening como en la performance, lo que se hace es lo que se hace. ¿Se entiende? No, si alguien se está comiendo un bollo, se está comiendo un bollo. Punto. Ese bollo que se come es el cuerpo de Cristo, lo que sea. ¿Se entiende o no? Trasciende, la acción real trasciende a otro nivel metafórico. Y en el teatro también. No matamos a nadie, hacemos como que no matamos y aceptamos todos que lo han matado. ¿Se entiende la idea o no? Entonces, maneja dos planos de significado simultáneos. Para ti, ¿tú estuviste viendo el Olimpo? Sí, es una cadena de performance. Es una cadena de performance. Sí, el Olimpo es una cadena de performance. Entonces, la performance está muy bien, hay cosas preciosas de Fabre, hay uno que es... Espérate un segundo. ¿Alguna vez he mencionado ya un Fabre y su espectáculo hace un año o dos? Se llama Olimpo, 24 horas de teatro con todas las tragedias. Eso es una performance que quiere convertirse en rito. Pero ojo, el público no subía arriba. Arriba estaban los actores con su orgía. ¿Se entiende o no? Sí. Otra cosa es que tú tuvieras ganas de subir o no. Pero la orgía estaba sobre el escenario. Si hubiera estado en un espacio participativo, sería un happening. La primera... Porque tú no puedes evitar que alguien interaccione con los actores. ¿Cómo eso va a impedir si estás creando las condiciones para que eso pase? Jean Fabre es un joven como nosotros que en su momento era un enfant terrible del teatro, cuando tenía 25 y 30 años. Y cuando en el año 84, 85, en el Festival de Otoño de Madrid, yo veo el poder de las locuras del teatro, durante 8 horas, igual que fueron 7 o 8 horas, la gente se iba al escenario a insultarle y a decirle de todo.
a los que estaban allí corriendo, haciendo, desnudando. Porque parecía que le estaba tomando el pelo. Realmente un espectáculo muy bien pensado, En el año muy bien 60. articulado. Sí. Lo que pasa es que el público que estaba allí no estaba preparado para ver aquello. Imposible. Vamos a hacer como... vamos a ver. Esto es como el jazz, como el flamenco, como el toreo, como la pintura. Tú lees desde lo que ya has leído. Entonces, si tú tienes una memoria como espectador y tienes una serie de referentes, pues tienes más facilidad para interpretar lo que está pasando allí. Vas a sacarle mucho más significado. Estoy seguro que todo lo que estés aprendiendo aquí en la Escuela de Espectadores os sirve para disfrutar mucho más el teatro cuando vais a verlo. Porque tenéis muchas más claves. Que un espectáculo tiene que sostenerse por sí mismo, sí es cierto. Yo soy el primero que lo digo, que no soy el programa. Yo fui crítico de teatro y hice más de 300 críticas para el sur. En su época, ¿no? Lo dejé porque ya me salía por la oreja en un momento determinado del trabajo. Y yo creo que hay que estar abierto a la experiencia, lo que el espectáculo te quiere dar. Hay cosas que tocan más y que tocan menos. Pero yo hago balance y digo, realmente, de todos los espectáculos que yo he visto, ¿cuáles son los que han merecido la pena? Y he sacado una conclusión. Solamente han merecido la pena aquellos que me han hecho sentir incómodo en algún sentido. No los que me han entretenido. O sea, me he salido del espectáculo determinado y digo, esto no lo acabo de entender. No lo acabo de entender. Me atrae, pero hay algo que no entiendo de esto. Entonces, la cabeza se seguía trabajando. Hasta que finalmente, un día después, 2 días después, o una semana después, todo encaja y dice, ahora entiendo por qué hacían o decían esto. ¿Qué es lo que ha hecho esa pieza teatral? Esa pieza teatral lo que ha hecho ha sido reconfigurar tu manera de ver la realidad. Aunque no te des cuenta, ha modificado algo, ha cambiado un poco tu paradigma. La estructura de las revoluciones científicas. La estructura, ¿os suena esto? No. La estructura de las revoluciones científicas os digo un pequeñito, que hace un profesor de filosofía que le da por hacer su tesis sobre la manera en que los científicos transmiten el conocimiento científico a las siguientes generaciones. Bueno, vamos a ver cómo lo hace. Y lo que hace básicamente es analizar libros de texto en diferentes generaciones. ¿Qué es lo que descubre? ¿Son iguales los libros de texto? No. ¿En qué se diferencia? ¿Qué es lo que hace la gente cuando elabora un libro de texto ahora? Lo mismo que hacía entonces. Situarse justo en el punto que está ahora el conocimiento. ¿Se entiende o no? Y quitar todo lo otro, organizar toda la información en función de lo que sé ahora. Con lo cual, si lees un libro de hace 10 años que estaba en otro punto, te das cuenta del salto que se da. No es que tenemos la sensación de progreso porque estamos en el punto en que estamos, pero la ciencia va dando saltos y va cambiando de marcos de interpretación de realidad. Los mismos datos son interpretados a la luz de lo último que tengo. ¿Se entiende la idea o no? Sí. Pues ese concepto de paradigma se queda ahí y lo utilizan incluso en psicología. Yo le pongo el ejemplo a mi alumno, le digo, tú estás por la calle y ves al fondo a tu novia o a tu novio en un gesto ambiguamente cariñoso con un extraño. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, algunos son muy sedentarios y dicen, ¡voy, lo mato! Bueno, que no daño. Bueno, lo normal es que tú dices, te quedas extrañado, pero buscas una manera de justificar eso. ¿Se entiende o no? A su hermano, será su amigo, será sé qué, estará triste, porque aparece una contradicción en tu vida y lo tapas con un parche. Ve otra contradicción y lo tapas con otro parche. Hasta que llega un momento que tienes más parche que materia original. Y en ese momento rompe el paradigma, manda a esa persona a freír mona y todo lo que sabía de ella lo reinterpreta a partir de que es un pedazo de... Eso, ¿se entiende? Todo lo que sabía. Aunque el hombre fue con toda la buena voluntad de una flor el primer día, esa flor ya está impregnada de lo último que sabe de él. ¿Se entiende o no? Y siempre va a ser una mala persona porque siempre va a ser. Mentira, no ha sido siempre. ¿Se entiende o no? Es como tú lo ves ahora. ¿Se entiende la idea o no? Muy bien, en el fondo, el juego teatral, yo creo que la gente que de verdad hace algo interesante en teatro es porque realmente nos coloca en ese punto. Nos obliga de alguna manera, no nos tira el mundo sobre la cabeza, pero nos mueve un poco algo. Y ese algo que se ha movido de sitio lo notamos, nos incomoda. Y tenemos que, si aceptamos el juego que nos está proponiendo, nuestra manera de ver el mundo se amplía.
porque hemos introducido un elemento nuevo que no estaba ahí. Y esa es la riqueza del arte. Y muchas veces manejando conceptos complejos. Es decir, que no se pueden explicar con palabras, porque se suman muchos conflictos y muchas experiencias, y te lo pones sobre el escenario. Yo recuerdo una de esas performances también de Rodrigo García, que era un hombre llevando una pecera inmensa llena de peces de colores, y había un agujerito en la pecera que iba perdiendo el agua sobre el escenario. Entonces, claro, en la pecera llena de agua pesaba muchísimo para el actor, y estaba súper agobiado por el peso de la pecera. ¿Qué pasaba cuando se iba vaciando? Pesa menos. El actor cada vez más ligero y más feliz. ¿Cómo estaban los peces? ¿Se entiende o no? Como la vida. No hay que dar más explicaciones. Entonces, una buena performance es la que consigue condensar en una imagen, en una acción, un contenido conceptual abstracto potente. Que se hace es verdad. Pero si tú vas rascando, te vas dando cuenta de que eso te lleva a otro sitio, y a otro sitio no deja de ser una metáfora a través de la acción. Igual que se pueden hacer metáforas a través de la palabra. ¿Se entiende más o menos? ¿No? Sí. Dificilísimo de conseguir un poco libros mexicanos de escenología, pero para mí el mérito que tiene es que conecta con dos directores muy potentes. Uno es Artaud, del cual hemos hablado, y hemos leído el poema, y otro Grotowski. Grotowski viene a ser el abuelo de Atalaya. Sí, el abuelo. El que enseña a Ese Eugenio Barba. ¿Y dónde está Stanislavski? Y Barba es el que enseña a Stanislavski. Esa es la línea. Grotowski, Eugenio Barba y Ricardo Iniesta. Entonces, Felipe Reyes Palacio lo que viene a decir es que Artaud tiene ideas maravillosas sobre el teatro, pero no encuentra un método actoral o de puesta en escena que esté a la altura de su idea. Se hizo cosas muy bonitas, el primero que mete sonido envolvente en la sala y sueña con crear un espacio participativo, pero no lo consigue. Mientras que Grotowski reinventa el teatro poniendo el énfasis en el trabajo técnico del actor. Él se considera discípulo de Stanislavski, pero él dice que el buen discípulo no es el que sigue a pie juntillas lo que hacía el maestro, sino el que traiciona a su maestro. Pero no lo traiciona negándolo, sino lo traiciona a lo grande, dándole una respuesta desde su propia experiencia a eso que hacía él. Esa es la manera honesta de traicionar a los maestros. Yo quiero que me traicionen todos. Todos los que he tenido. Y estoy muy satisfecho. Y que estos son de cabecera nuestra. Alberto Cortés, ¿te quiero de Alberto Cortés o no? Fue alumno mío, me ha traicionado maravillosamente bien. Luz Arcas. Luz Arcas también. Fue alumna mía, me ha traicionado maravillosamente. Último libro, ¿vale? Dramaturgia de la imagen. El autor es José Antonio Sánchez. José Antonio Sánchez fue uno de mis directores de tesis. Bueno, que yo fui detrás de él hasta que le dije, tú me diriges a mí la tesis, ¿no? Porque para mí era la persona que mejor había teorizado, todavía no tenía esto publicado, tenía un cuadernillo solamente, fue anterior, explicando la evolución de la puesta en escena, desde el concepto de puesta en escena moderna hasta el teatro contemporáneo. Se llama José Antonio Sánchez. Es vicedecano y era vicedecano de la Universidad de Cuenca. Es el que lleva las exposiciones del Reina Sofía. Y tiene un programa de máster allí. Él recorre toda la puesta en escena por este nivel, ¿vale? Y podéis ver incluso un índice de los espectáculos que él considera que han cambiado la historia del teatro. Estos montajes son los que había que haber visto si estuviéramos allí, ¿no? Entre ellos el poder de la cultura del teatro, en fin, algunos se han nombrado. Se llama Dramaturgia de la imagen. Y él viene a decir, y con esto termino, una cosa muy bonita. Si el teatro, la historia del teatro en el siglo XX tiene que ver con lo que es del siglo XX. La experiencia contemporánea del arte escénico está marcada por la fijación cultural de ciertas formas de teatro burgués de mediados del siglo XIX que se resisten a dejar escapar de sí el concepto mismo de teatro. Hay una idea de teatro en la edad del siglo XIX que la gente le tiene cariño y no quiere abandonarla. ¿Se entiende la idea? El aislamiento social del arte escénico se debe en gran parte a esa fijación del concepto que implica obviamente una fijación de las formas de enseñanza, escuelas de arte dramático, de las formas de transmisión, teatros públicos o italianos, y de la falsa responsabilidad de los profesionales, autores, directores y críticos, en la defensa de vagas ideas de cultura y diversión.
El problema de la herencia no asumida, esta es la herencia, se convierte en el principal obstáculo a encarar por parte de creadores escénicos contemporáneos. Queremos olvidar todo lo que se ha experimentado, todo lo que se ha descubierto, todo lo que se ha hecho. Es como si arrancásemos de los museos los cuadros de la vanguardia porque nos resultan incómodos. ¿Se entiende o no? Sí. No, hay que pasar por ellos, y hay que pasar por la literatura, y hay que pasar por toda la música para entender la música. ¿Se entiende la idea o no? Pues yo animo a mantener esta mirada, esta maravillosa actitud, y me había hecho pasar un rato más. Muchas gracias.